Espero que tengan un excelente jueves. En el día de hoy nos vamos a reencontrar con este vivo porque les quiero hablar sobre una tabla comparativa que tengo armada sobre las diferentes culturas que tocaron la temática de los astros y las hierbas. Pero no me gusta que no se me vea el cuadro del día, porque son el día y la noche representados con un cuadro muy humilde de mi autoría. No soy artista, pero no tengo dinero para arte ajeno. Bien, muchas veces en la mayoría de mis videos yo hablo de la astroherbolaria con una tendencia europea occidental de principios del Renacimiento, cuando los alquimistas, que eran médicos y herbolarios y magos, no diferenciaban sus ramas, se sentaban en su laboratorio alquímico y sus hierbas eran las que servían para curar el alma, para curar el espíritu y para curar el cuerpo. Y como no existía el microscopio, no hablaban de lo micro, hablaban de lo macro. Y lo macro es lo que está escrito en el cielo. Eso es la astroherbolaria. Les voy a empezar a mencionar las diferentes culturas que a lo largo de la cronología de la humanidad miraron el cielo para atender los problemas humanos. Todas miraron el cielo para atender la agricultura, que era la base de la alimentación de sus pueblos, y también era muy importante saber predecir las cuestiones climáticas. Y qué mejor que relacionarlo con deidades para poder adorar, para encontrarle un sentido a esta alma finita. Vamos a empezar con los sumerios, como hago mucho en mis talleres. En mis talleres les cuento que es la primer civilización que tenemos registro, porque dejaban sus escritos en arcilla, que eran los sumerios. Ellos dibujaban mucho sobre los astros y las hierbas. Obviamente que querían dejar generación tras generación el legado de qué momento era propicio para hacer sus cultivos, para no perder sus cultivos. De eso dependía todo. Es como nosotros que dependemos si vivimos en un pueblo donde no hay un supermercado y tenemos que saber que en el recorrido de nuestro hogar tenemos que comprar las viandas para poder resistir quizás un fin de semana que no querramos salir de nuestra choza. Entonces tenemos a los sumerios que también están ahí con los temas de la Babilonia. Esto es la Mesopotamia, donde se escribieron la mayoría de los mitos, de donde salieron un montón de cosas súper arcaicas que se fueron transformando con civilizaciones más complejas que fueron dejados legados escritos. Voy a tocar el tema de las Américas, pero tanto la cultura maya como la cultura inca, sus conocimientos de las hierbas no lo hacían mediante la escritura. Hasta el día de hoy sigue siendo vía oral. Lo que pasa es que a medida que van desapareciendo las generaciones ancestrales que transmitían vía oral, fueron pocos los que ahora están volcando las cosas por escritos. Lamentablemente, y digo lamentablemente, hace 10 años esta cosa llamada la OMS hizo un libro sobre los saberes ancestrales amazónicos. Tengo un video que habla sobre querer arrastrar a algún conocimiento ancestral a la modernidad, quererle sacar toda su alma y hacer avergonzar al sanador y a la sanadora para que crea que lo suyo es superstición. Y a pesar que tiene un marco de respeto cultural, el respeto cultural no se da porque hay un caso concreto de una chamana mexicana que cuando empezó a transmitir, porque le insistieron que salga a contar académicamente cómo curaba con determinadas hierbas, ella empezó en ese mundo rodeada de médicos y de estudiantes, empezó a sentir que lo que decía perdía fuerza, porque no lo podía mostrar con la práctica, porque tenía que basarse solo en la teoría, porque no lo podía enseñar desde su lugar de origen, hizo que ella empiece a perder sus conocimientos y caiga en una profunda depresión. Bastó con que destruyan a una de manera registrada
para darnos cuenta de que no tenemos ni la OMS ni la ONU, nadie tiene que trasladar, gracias por el corazoncito, no llego a leer, perdón, tengo el celular muy lejos. Es importante entender que si nosotros queremos aprender, si no podemos viajar, yo no tengo la posibilidad de viajar, ya no podemos conocer a la mayoría de los sanadores que están en las Américas y a veces no dejaron sus legados a sus nietos, pero hay algunos nietos que se encargan de seguir transmitiendo la información vía oral. Están buenísimos los libros porque nos acercan, pero no caigamos en la trampa de pensar que todo tenemos que relacionarnos con el conocimiento como nos relacionamos, leyéndolo y todo, porque hay otros conocimientos que en las Américas con las hierbas quedaron en el mundo oral y desgraciadamente se han perdido. Es por eso que yo caigo mucho en quienes escribieron y en el Renacimiento europeo. Paracelso, mismo también después, posterior en la era moderna, Darwin viajó a la Patagonia, él vino acá a la Argentina y se sorprendió mucho de lo plural que eran las Américas y sus naturalezas y todo. Entonces voy a tratar de ser lo más justa posible con la información de la astroherbolaria que les quiero compartir. Este vivo se va a tratar sobre cómo fue visto por cada civilización a lo largo del tiempo los astros y las hierbas. Y empezamos con los sumerios, empezamos con Babilonia y estamos hablando del 2000 al 500 antes de Cristo. No estamos hablando exclusivamente de los sumerios porque los sumerios es un periodo y después vienen otros, pero más o menos vamos a ubicarnos entre los sumerios y la Babilonia. ¿Cuál era la integración que había en el 2000 a.C. en la Mesopotamia con la astrología y la herbolaria? Era muy alta. Medicina astral desarrollada. Trabajaban determinados signos zodiacales como los conocemos hoy. Obviamente que era una ubicación de las estrellas y quizás tenían otro nombre, otra manera de manifestarlo. Es lo que hoy nosotros conocemos como los signos zodiacales. Estos signos zodiacales determinaban los remedios, determinaban las hierbas que se impregnaban por las estrellas. Paracelso, Botánica Oculta, el libro que muchas veces les leo en los vivos de lectura, los invito cuando me vean con un libro en la mano, si les gusta que les lea sobre algún escritor o escritora clásico de la astroherbolaria, eso es lo que hago en esos vivos. Cuando yo leo Botánica Oculta, mis vivos, les cuento esto, que Paracelso, siendo un médico alquimista del Renacimiento, respetó mucho la tradición y el folclore y está expresado en sus libros medicinales, donde quizás, encontramos dentro de Botánica Oculta que dice que la ortiga, que es una planta que conocemos que tiene muchísimos beneficios para la salud, había determinadas maneras que los pueblos usaban para curar, que era dejando una rama de ortiga sobre la orina de un enfermo y dependiendo su reacción de la planta podían determinar si el paciente era moribundo o se iba a sanar. Estas cosas que Paracelso toma y las toma porque entiende que hay un concepto químico en esto, también lo toma y lo respeta porque es una tradición. Y respeta la tradición y trata de buscarle su explicación científica, pero no arrastra a la persona con su práctica tradicional a que entienda la academia. Solamente él lo expresó. Por eso valoro mucho el trabajo de Paracelso. Hay textos, cuneiformes, que vinculan cada constelación con ingredientes curativos en el 2000 a.C. en la Mesopotamia. Por ejemplo, decían que Aries, las personas que habían nacido bajo la regencia de Aries, tenían que ser curadas con grasas derivadas de los carneros. Y ahí ustedes solo pueden entender la asociación que hay entre el símbolo del carnero y lo que es. Después también dentro de los sumerios, los babilónicos y toda la Mesopotamia, hasta su límite en el 500 a.C., aparece que asignan a las plantas según sus signos zodiacales y sus regencias planetarias, Yo tengo un taller donde cuento, y lo he contado en otros vivos, de que los signos zodiacales de las hierbas no es un concepto azaroso.
viene desprendido de los 3 principios universales de la astroherbolaria, que los invito a conocer todo el material que tengo subido de manera libre, gratuita, accesible en mi canal de YouTube, sobre la relación del mapa astroherbolario, de cómo yo puedo interpretar. Por ejemplo, yo acá tengo un preparado que está trabajado con la fuerza de Capricornio, de Sagitario, perdón, tengo el símbolo de Sagitario. ¿Cómo llego a que este preparado tenga su potencia del signo de Sagitario? Porque trabajé con hierbas vinculadas a Júpiter, como es el laurel, como es la salvia, y trabajé con hierbas del elemento fuego, como es, y a ver si lo estoy viendo o ya estoy delirando, como es el clavo de olor. Quería ver si lo tenía. Esta receta está subida y pueden encontrar recetas en magiaherbal.com.ar completamente gratuitas. Si les interesan los rituales, tengo otro blog que se llama ritualesherbales.com.ar. Pasamos del 500 a.C. como el cierre del momento mesopotámico de los astros y de las hierbas, al antiguo Egipto, que antes se llamaba Kemet. Kemet significa tierra negra. Egipto todos lo tenemos en nuestra mente como un desierto hostil. Sin embargo, Kemet era la cuna donde florecían las plantas, donde crecían las hierbas medicinales. Kemet trabajaba con hierbas porque Kemet tenía un gran abastecimiento de hierbas. Los emperadores que les gustaba mucho, los faraones, perdón, que les gustaba mucho conocer sobre los misterios del cuerpo, la salud y las plantas, también iban a buscar especias a lugares lejanos. Así es como dicen que Cleopatra conoció la canela, que Cleopatra conoció el cardamomo y otras plantas que quizás tenía un poco alejada de las tierras negras porque pertenecían a árboles de tierras áridas. Pero la ambición o las ganas de conocer y la curiosidad dictó batallas por las especias, pero al mismo tiempo abrió una farmacopea nueva. Gracias, Isa, me cuesta mucho leer hasta acá, prometo ir equipándome, gracias a su apoyo me voy a poder ir equipando y poder interactuar un poco más con ustedes. Entonces estamos en el Antiguo Egipto, estamos en un periodo aproximado del 2500 al 300 a.C. Esto abarca mucho más que los babilonios que mencionábamos antes o que las escrituras de la Mesopotamia. Acá tenemos un panorama más abierto. Estamos en el 2500 a.C. y llegamos al 300 a.C., pero estamos ubicados en otra zona del mapa. Todo esto gira alrededor del Valle del Nilo. Las aguas siempre son las que traen el principio alquímico primero para poder conocer la energía de las hierbas y que nos rodean. Hablando de eso, los invito que próximamente estoy terminando de desarrollar el guión del vivo que vamos a hacer sobre la Santa Hildegarda, la santa germánica tan mística, la mujer más mística que tuvo la Iglesia Católica, pero lo interesante de Hildegarda es que tenía visiones, no fue considerada un hereje y es considerada la madre de la naturaleza por todas sus interpretaciones exquisitas que tiene sobre las hierbas medicinales y las piedras preciosas. Sí, no sé si sabían que había una santa que el Vaticano veneró como santa. Hildegarda era una alquimista visionaria y sus dibujos hablan de metafísica. La metafísica entra en todas las religiones. No crean que hay religión que no la tenga. Quizás la nombre de otra manera, quizás tenga la regencia de otro dios, pero siempre el dios primero en todas las religiones es el sol. Bueno, es muy alta la integración astrológica herbolaria que había en el Antiguo Egipto. Mismo hay muchos escritos que Cleopatra dicen que ella tenía, como hablaba como 7 idiomas y era una persona muy especial en este asunto. Ella ni siquiera era egipcia, era griega y sin embargo logra entrar dentro del mundo de los emperadores y de las emperatrices egipcias y tenía un gran conocimiento de hierbas y de botánicos, porque ella lo que buscaba era el elixir de la belleza eterna. Entonces investigaba todo tipo de plantas y especias que estén relacionadas al cuidado personal. Por eso todas las hierbas que Cleopatra tiene en su boticario son de Venus y son del astro Padre Sol.
Muchas gracias por los corazoncitos, me ponen cositas en la cabeza, qué lindo. Es muy alta la integración en el antiguo Egipto, la astronomía es sagrada, tienen el Decans, tienen un calendario que es zodíaco y esto aplicaba la medicina en el templo. Ese calendario, esa manera de ver los astros y vincularlos con las hierbas en el antiguo Egipto era lo que hacía la medicina para la clase alta de Egipto. Pero no nos detengamos solo en eso. Quienes no eran la clase alta también tenían un conocimiento tradicional de las hierbas que los rodeaban. Y ellos también, cuando escribían en sus escrituras de medicinas y hierbas, también pudieron trasladar lo que sucedía alrededor. Esto es algo muy interesante de muchas escrituras hasta pasado el Renacimiento, donde alquimistas, magos, sanadoras, bueno, lo que se ha llamado la época de las brujas y todo, ellas transmitían en sus escritos muchos conocimientos folclóricos y les daban como una vuelta de rosca, le ponían su lado intelectual al entender los astros y qué fuerza maneja cada astro. Todos miramos el mismo sol, pero todos no interpretamos lo mismo de nuestros cielos. Los sacerdotes y médicos en el antiguo Egipto consideraban las fechas estelares. Esto Egipto, a diferencia que decíamos de la Mesopotamia, esto ellos lo tienen muy diferenciado dentro de su cultura. Ellos se basan en las estrellas para poder, en los destellos estelares, en los cambios estelares. ¿Qué diferencia hay entre las 7 regencias y otras culturas como el wiccanismo, el paganismo, la brujería tradicional que relacionan su magia con la luna? La diferencia es que la luna es cíclica. La diferencia es que una estrella fugaz no es lo mismo que una estrella, una constelación fija. Esto hace muchos cambios en la magia y esto hace que sea más dinámico el labor del médico, del alquimista, de la bruja, de la sanadora, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de las fuerzas cíclicas, hablamos de la fuerza femenina. Las mujeres tenemos durante un mes en nuestra época reproductiva, durante 28 días tenemos 4 fases hormonales. El hombre a lo largo de su vida solamente tiene 3 fases hormonales. Y ahora les voy a llevar al sol y a la luna. La luna en 28 días tiene 4 fases como las mujeres. Los hombres, como el sol, tienen 3 fases en el día: el amanecer, el cenit y el anochecer. Ser un niño en crecimiento, llegar a la edad madura y empezar a decaer. Y la mujer tiene su fase lútea. Si les interesa, podemos hacer un vivo sobre las fases lunares y el periodo reproductivo de las mujeres. Esto es muy propio del wiccanismo. Si estamos en la menopausia, no quedamos excluidas de la información porque los ciclos hormonales, a pesar de haber perdido nuestra etapa reproductiva, siguen estando en nuestro corazón, en nuestra psiquis y en nuestra manera emocional de relacionarlos. Por eso está muy relacionado con la luna, que cambia constantemente sus caras. Bien, los egipcios tenían el rising de Sirio, tenían, como les menciono, las fases lunares y todo esto lo aplicaban a diferentes terapias. Es muy diferente a cómo lo planteaban los mesopotámicos, como decía al principio del vivo. Hago un paréntesis, los invito a mi canal de YouTube, donde este vivo va a ser subido completo para que lo puedan volver a disfrutar si es que entraste tarde. Entras desde mi perfil de Facebook, podés entrar al resto de mis redes. De Facebook no, perdón, de TikTok. Bien, Egipto era renombrado por su iatromatemática. ¿Qué es la iatromatemática? Es la medicina astrológica. Después, o sea, estamos en el 300 a.C., la caída de Egipto, el antiguo Egipto. Tenemos desde esa época hasta el 1100 después de Cristo, donde Galeno toma la medicina astrológica. ¿Ustedes saben que si tienen un signo zodiacal está relacionado a determinadas partes de su cuerpo? Bueno, eso se lo tenemos que agradecer a Galeno, que ordenó toda la información del antiguo Egipto, de Platón, de Hipócrates, el padre de la medicina, y llevó todo esto a una simplificación hermosa que es
el hombre zodiacal. Es una figura humana. Recuerden que antiguamente la figura humana era más representada por el hombre que por la mujer, pero esto no significa que no está hablando de ambos cuerpos y los va separando según sus regencias. Escorpio es los órganos reproductivos, después tenemos Piscis son los pies, Aries es la cabeza y no me acuerdo de memoria todos. Bien. Esto que les estoy contando de la cultura del Egipto antiguo, nos basamos en escritos que deja la cultura greco-romana. Es un conocimiento que los griegos nos transmitieron sobre el antiguo Egipto. Vamos a pasar, y esto es muy interesante, seguimos en un periodo del 1500 a.C. La diferencia que la cultura hindú, la India védica y clásica, ¿no? Todo lo que es India y el subcontinente, esto progresa hasta el 500 después de Cristo, porque ya estamos hablando de Oriente y no se rige por antes y después de Cristo, sino que tienen otra manera de ver la religión, entonces no tienen este parámetro y no tienen el corte como muchas civilizaciones que tienen el corte antes y después de Cristo. Ellos proceden, o sea, sigue siendo tradición astroherbolaria médica hasta el 500 después de Cristo, empezando en el 1500 antes de Cristo. En la India védica, la integración de la astrología con la herbolaria es muy alta. Venimos con hasta ahora en el vivo hablamos de 3 civilizaciones que tienen muy alta relación entre los astros y la hierba, ¿sí? Después vamos a ir a otras que no están alto, pero que tienen otras particularidades del mundo herbal y la cosmovisión y los planetas y los cielos. Está la Ayurveda. Paracelso en Botánica Oculta habla mucho de las técnicas ayurvedas. Paracelso, gran alquimista astroherbolario, él tenía manera de acceder a los escritos árabes, a los escritos hindúes, porque él perteneció mucho tiempo a la alta alcurnia eclesiástica, era un monje. Después es expulsado porque se mete en el ocultismo. Él inventa el ocultismo en el sentido de que había determinados conocimientos que había que plantearlos con un lenguaje oculto y en la época eso era considerado herejía. La Ayurveda incorpora el Toshis, se escribe con J y Jyotish, que desde sus inicios el Atharva Veda alude al poder astral de las hierbas, alude al poder astral de las hierbas. Es importante ver hacia dónde va la simetría, ¿no? Si va de las hierbas hacia los astros o de los astros hacia las hierbas. En Botánica Oculta y en el Renacimiento es el astro el que le da la regencia a la hierba, pero algunos consideran, algunas cosmovisiones, que es la hierba la que le da regencia al astro. Cada planeta con plantas y símbolos son usadas como remedios astrológicos en la India en el 1500 a.C. Hay textos clásicos que recomiendan recoger hierbas en muhurtas auspiciosos y hacer yañajas, que son rituales planetarios para sanar. Es una tradición oral que pervive en la astrología ayurvédica en los días de hoy. Vamos a pasar a lo que cae de maduro y los que escribieron más y más y más sobre la relación holística de la salud entre las hierbas y el humano, que es la China antigua. Pero si tenemos que hablar de su integración astrología herbolaria, es moderada para alta, pero acá empezamos a bajar un cambio. No todo depende de los astros, empiezan a depender de otras cosas. Empiezan a aparecer, y en la medicina china es clave, los 5 elementos. Los 5 elementos chinos no son igual que los 4 o 5 elementos nuestros. Los chinos no tienen el elemento aire y tienen la madera y el metal. Ellos consideran que el aire no es un elemento porque está implícito en la energía del ki.
es parte del aliento de vida. A los bebés cuando nacen se les incita el primer aliento y a la gente cuando se va de este plano tiene su último aliento. Eso es primordial dentro de la filosofía china. La cosmología de los 5 elementos también tienen planetas integrados en diagnósticos y fitoterapia. Ellos no asignan constelaciones individuales en la China antigua. Tampoco a las hierbas, no pasa por constelaciones individuales. Ellos lo sincronizan con tratamientos de calendario lunisolar. Tienen la astrología como el Ba, Si y el zodíaco de los 12 animales, el famoso horóscopo chino, que es usado para entender la personalidad y la predisposición a enfermedades. Y se eligen fechas favorables para las terapias según almanaques tradicionales. Lo que hace la medicina china no es muy diferente de lo que se hace en las culturas donde se rige por el calendario estacional. ¿Qué es el Día de la Pachamama para nuestros pueblos en América? Es el traspaso del invierno, que es la muerte, a la primavera, que es el renacer. Entonces se consumían la famosa caña con ruda, que es un concepto muy moderno, se consumían este tipo de preparados, que los druidas también lo hacían, en periodos estacionales claves para preparar el sistema inmune para los fríos o para preparar el sistema reproductivo y la fertilidad cerca de las primaveras. Era más propicioso que una mujer transite su embarazo a finales del invierno, la primavera y el parto sea a finales del otoño, porque era más seguro que sobreviva tanto el bebé como la madre. Igualmente, antiguamente las civilizaciones recaían más interés en que sobreviva el bebé que la madre, desgraciadamente, por cuestiones lógicas de sangrado y cosas que pasaban, que dada como las maneras que tenían de atenderse, sucedía. Igualmente, esto no lo vamos a saber cómo era el hombre primitivo, la mujer primitiva para parir, cuántas morían y cuántas no, pero Paracelso en Botánica Oculta tiene como una determinada obsesión porque las hierbas que estimulan la lactancia, que estimulan el útero, que estimulan los flujos sementales en los hombres para que puedan reproducirse, porque era muy importante para que crezca un pueblo tener más soldados y mujeres hacendosas. Esos eran los niños que tenían que venir para que un pueblo pueda dominar después a otro, ¿no? Siempre la historia está escrita en colonización y saber protegerse. Bueno, dejando a la querida China antigua, nos vamos a trasladar a algo que a mí me encanta y que hablo mucho en mis videos, que es la tradición de Grecia y de Roma respecto a las hierbas. Sin ir más lejos, tengo ahí colgado acá al costado una corona de laureles, se las muestro, que esto es muy propio de la cultura greco-romana. Miren qué linda mi corona de laureles. Bueno, ellos consideran que las plantas dentro de su cultura politeísta, donde estaban el panteón de los dioses y diosas, están siempre relacionados a las hierbas. Acá la tengo a la Artemisa, que la tengo macerándose, poderoso preparado Artemisa. Esto representa a la diosa Diana para los druidas y Artemisa, diosa de la fertilidad. Casualmente, una planta que uno puede consumir para quedar embarazada. Hola, gracias Isa, otra rosa. Llego a leer los que tienen el nombre en mayúscula. A todos aquellos que apoyan este vivo, yo después los sigo, así podemos tener un diálogo más fluido. Tengo el teléfono torcido y me está generando como determinado toque. Bien, sigamos. Grecia y Roma, y acá estamos hablando ya un periodo mucho más corto, son imperios mucho más cortos, y vamos a ver la integración astrológica herbolaria en el mundo de Grecia y Roma. Estamos hablando del Mediterráneo, agarra una parte de Europa, agarra una parte de África, y estamos hablando del 500 a.C. y estamos hablando del 400 después de Cristo. Es muy alta la integración astrológica y herbaria dentro de Grecia y de Roma.
es muy alta y se fundamenta en una teoría sólida, porque aparece la filosofía, los primeros pensadores, y ellos relacionan mucho el saber de las plantas y de la naturaleza con determinadas deidades. Tenemos a Thor, tenemos a Zeus, todos estos dioses eran temperamentos de la naturaleza. Ahí está la doctrina de los humores hipocráticos. Hipócrates, el padre de la medicina moderna, él decía que había 4 humores que había que mantener en equilibrio: el colérico, el sanguíneo, el flemático y el melancólico. Si yo les quiero traducir, serían las 4 enfermedades universales: la depresión, los problemas respiratorios, los problemas de presión arterial y los problemas al hígado, páncreas y todo lo que sea digestión y desintoxicación del cuerpo. Estos 4 humores había que nivelarlos e Hipócrates tiró ideas, algunas medias disparatadas. Fue Galeno que muchos años después ordena esto y aparecen los humores hipocráticos en honor a su maestro. Estos humores estaban ligados a los astros, a los elementos, y para Celso en Botánica Oculta cae mucho en esto. En mi taller que tengo sobre lecturas de Botánica Oculta menciono planta por planta, 148 plantas, y también tengo, y pueden verlo en mi tienda, el cuadernillo de los humores hipocráticos bajado a tierras. Yo le puse para curiosos para que ustedes puedan leerlo de manera muy práctica. Obviamente que muchas cosas de esa medicina tradicional son hasta ilegales llevarlas a la práctica y un poquito a prueba, porque por ejemplo, para nivelar el humor sanguíneo hay que hacer cortes y desangrar los órganos que están mal, y eso ya es muy incontrolable y generó muchas muertes a lo largo de su práctica. Hipócrates, Galeno defendían influencias celestes en crisis a las enfermedades. Clasificaban las hierbas por su calidad elemental relacionada con planetas. Si una hierba tenía mucho elemento aire, como el hinojo, como la lavanda, como la menta. Bueno, la menta dicen algunos que es de fuego, pero tenemos a la lavanda, tenemos al hinojo, tenemos al eucalipto, que también hay quienes lo han relacionado netamente con el elemento aire. Son hierbas que ayudan a donde el aire tiene protagonismo. El aire no solamente es respiro y me lleno los pulmones, oxigenó el cuerpo. Pero ¿qué hay con el aire? El habla, la comunicación, aquello que nos dejó ir muy lejos. La comunicación no es el idioma. Antes con sonidos guturales también se manifestaban cosas. No, el hombre primitivo, la mujer primitiva con sus gritos y todo también llegaba muy lejos. Esa comunicación relacionada a un elemento aire es el elemento creativo, y es eso lo que hablaban en la antigua Grecia. Relacionar las plantas con su elemento es la función que tiene dentro de la medicina. Les voy a dar un ejemplo. El jengibre, relacionado con el elemento fuego, es un rizoma que si yo lo agrego en una comida me va a ayudar a la digestión, me va a estimular los jugos gástricos, me va a ayudar a levantar el calor del cuerpo, por eso se toma tanto para los resfríos. Otro dato interesante de los elementos en las hierbas es que son transporte y transformadoras. Mucha gente cree que el jengibre es un excitante. Si yo el jengibre lo complemento, siendo de fuego, con una hierba del aire o del agua, vamos a suponer el tilo, que tiene que ver con la sedación, la paz, lo emocional, voy a potenciar su agua. Ahí el jengibre me va a servir para potenciar y hacer fuego y transformar la cualidad de la hierba que lo acompaña, entonces va a hacer que ese tilo me relaje aún más. ¿Vieron qué dilema? Que siempre el jengibre está relacionado. Ya sé, mucha gente me va a decir, yo tengo problema de presión alta y me prohíben jengibre. El problema es que nosotros combinamos mal el jengibre. Capaz que si están tomando medicación para la presión alta y toman jengibre, hay una cuestión química ahí que con el fármaco no es compatible, ¿sí? Los médicos no tienen pobre que saber todo sobre el mundo herbal. Existen médicos naturópatas
existen médicos que se basan en la medicina china y tratan de relacionar la medicación alopática con sus conocimientos holísticos. Bien, vamos a pasar a algo que nos encanta acá en este canal, que son los celtas, que son los druidas. Hice muchos vivos ya hablando sobre el poder del wiccanismo y la influencia celta que tiene por sobre todas las cosas. ¿Por qué nos gusta mucho? Porque es la cuna de la magia verde moderna. La magia verde como la conocemos hoy, sin tantas pretensiones como la alquimia tradicional, trabajando con el entorno. Yo salgo de mi casa, planta que encuentro, que está floreciendo, que está naciendo con esa estación del año, concuerda con mi ser, con mi entorno, y trabajarla se hace un acto mágico fantástico. Así que por eso nos gusta tanto. Tenemos en los celtas, lo tenemos con la Europa occidental, las Galias, Vitrania, y estamos en el 500 a.C. y llegamos al 1000 después de Cristo. Hildegarda, que les contaba antes, madre de la naturaleza, ella no, obviamente, los druidas eran netamente paganos para su visión germana, súper católica. Sin embargo, coinciden mucho en el uso de la naturaleza para los tratamientos medicinales. Es muy alta la relación que hay de astrología y hierbas en los druidas, en los celtas. Es muy alta. Ellos, vía oral, ¿no? Mucha transmisión. Ellos ritualizaban la herbolaria con fases lunares porque los druidas tienen a Diana como diosa primera. Porque ellos tienen la tríada que responde a la imagen de una mujer. La tríada es la doncella, es la madre y es anciana. Son las tres fases fundamentales no solamente de la vida humana. Mi preparado también tiene tres fases. Cuando uno habla en la cultura celta y druida de la Virgen, no está hablando de un concepto puro como estamos relacionados en la actualidad con el catolicismo. La Virgen es, vamos a hablar de conciencia, la Virgen, el Virgen, está en su estado de inconsciencia del poder creativo al que puede llegar. El concepto de virgen para los druidas, para los celtas, es el ser que todavía no conoce la potencia que tiene en su interior. Sí se relaciona con un niño que todavía no está preparado para dejar embarazada a una mujer o para tener un bebé en su vientre. Obvio que está relacionado con lo biológico, porque estamos hablando de tradiciones que relacionan la naturaleza, la biología, con la magia y el poder humano. El poder cuando lo sabemos trabajar en el entorno, por eso ellos ritualizan con hierbas, por eso usan las hierbas para potenciar sus rituales. Vamos a llevar el plano de la tríada, de la doncella, le vamos a decir a la virgen para que no suene a virgen, de la doncella madre que ya es gestante y la anciana que ya no puede gestar más, pero tiene absolutamente todo el conocimiento de todas las fases porque también vio crecer su creación y tuvo que educarla y tuvo a la vez que aprender a ser madre, y con eso en el largo recorrido se termina transformando en un ser sabio. Este preparado, en sus orígenes, acá yo pongo una planta sin solventes y yo acá no sé el nivel potencial que tiene esto. Esto todavía no es medicina. Entonces esta es la doncella. Acá la hacemos gestar, la hacemos extraer, le ponemos sus otros elementos, trabaja la dualidad, entra lo masculino y lo femenino, entra la fuerza de acción y la pasiva. Y el resultado es la sabiduría, el proceso alquímico, lo que puedo disfrutar, lo que ahora se evapora y ya trasciende. Esto sería una representación de la tríada en un plano no humano, en un plano no biológico, para aquellos porque pueden creerlo, que tengo muchos haters cuando hablo de la tríada, pero porque no me quiero relacionar, o cuando hablo de la dualidad, no hablo de femenino y masculino con un concepto biológico, lo hablo con un concepto alquímico. No pueden practicar la magia verde si no saben que existe el matrimonio alquímico.
Se necesitan fuerzas masculinas y femeninas, y las masculinas son de acción y las femeninas son de cuidado. No significa que las mujeres tienen que cuidar, no tiene que ver con eso. Lo digo, yo sé que ustedes acá, los que me están viendo, son gente muy inteligente, pero por las dudas lo aclaro. Bien, ¿qué más tenemos con nuestros hermosos, gracias? ¿Qué más tenemos con nuestros hermosos celtas y druidas? Tenemos la recolección, bueno, los ciclos solares y lunares, como les mencionaba hace un ratito en el vivo, y también la recolección del muérdago y otras plantas solamente que se cosechan en días lunares específicos. Los celtas y los druidas hacen su trabajo herbal alquímico trabajando con las fases de las lunas. Veníamos hablando, hace ya como una hora que estoy hablando, veníamos hablando de culturas que trabajaban sobre los 7 planetas regentes, que fueron los sumerios, el antiguo Egipto, después y los babilónicos. Después hablamos sobre la presencia de los elementos, fuego, tierra, aire, metal, madera, dentro de la filosofía china y ayurvédica en la India. Y ahora vamos a entrar al plano de los ciclos lunares, a hacer un preparado en luna llena, en preparado en luna menguante, luna nueva, luna, me olvidé, creciente. Es fundamental. Bueno, en el wiccanismo se trabajan 3 fases lunares, la luna nueva queda como luna negra y ellos sus rituales son creciente, llena y menguante. No son iguales esas energías, los invito a leer en mi página, esto no es un blog, es mi página, lapitoniza.ar de Argentina, es una página web y ahí ponen en la lupita fases lunares y les ofrezco toda la información sobre en qué momento hacer sus preparados herbales. Ellos también, los celtas, tienen una creencia en propiedades mágicas otorgadas por los dioses astrales. Por ejemplo, el muérdago cura todo si es empleado bajo la luna. Este conocimiento de los celtas y los druidas es transmitido oralmente y se confirma otra vez por las crónicas romanas. Qué casualidad que tanto egipcios como celtas y druidas nos enteramos de su historia por los romanos, porque ellos robaban información, colonizaban, ellos acaparaban terrenos, eran imperios sanguíneos y robaron cultura, la hicieron propia y escribieron su propia cultura. Pero no nos vamos a ofender, muchas religiones hicieron lo mismo. Pero, por ejemplo, hay algo que pasa muy interesante en las Américas, que fuimos colonizados por portugueses, por españoles, por ingleses, donde en esas colonizaciones también pasó algo parecido. Yo conozco más la historia de los guaraníes por los franciscanos portugueses que por los propios guaraníes. Entonces, a veces el sincretismo, las guerras sangrientas, dejan un legado intelectual que en la modernidad, lejos de derramar una pequeña gotita de sangre nuestra, agradecemos. Eso no quiere decir que respetemos los actos, pero sí respeto las escrituras, porque las escrituras son las escrituras. Aunque yo sé que el fin no justifica los medios, base platónica de la filosofía para que el hombre deje la barbarie, la mujer deje la barbarie, pero no puedo dejar de ignorar que si no fuese porque lo escribieron y lo ordenaron, yo hoy podría estar hablando de esto. Bien, vamos a las civilizaciones mayas. Ya nos fuimos de ese lado del mapa, venimos a nuestro lado del mapa, vinimos a las Américas. Estamos en la Mesoamérica, en Yucatán, en Guatemala. Estamos en el 250 después de Cristo hacia el 1500 después de Cristo. ¿Cuál es la integración astrológica arbolaria de las civilizaciones mayas? Es alta, es muy alta. Es una medicina inseparable. Astronomía, calendario, inseparable. Los sacerdotes, los chamanes, los curanderos observaban los astros para fijar ceremonias. Estas ceremonias que eran de curación, ¿no? Ese calendario era sagrado, eran los 260 días, el Solkin, y determinaban cuándo y con qué hierbas tratar enfermedades según el signo del día.
Está la diosa lunar, el Ixchel, que es patrona de las curanderas y de la astrología. Y después, lo que mencionaba previamente a decir esto, los documentos coloniales que muestran la asignación de signos calendáricos con los órganos del cuerpo. Sigamos ahora en nuestras Américas con el Imperio Azteca. Esto es el 1300, el 1521 después de Cristo. La Mesoamérica, Valle de México. Es muy alta la integración de astrología y hierbas. El Tonalmalt, calendario adivinatorio, es usado para el diagnóstico y elección de la terapia. Cada hierba se vincula a dioses y a días. Esto, los chamanes combinaban las hierbas con invocaciones astrológicas. Los órganos regidos por signos del calendario en códices. Tienen un amplio, y esto me encanta, que está en todas las culturas que hablé antes, pero lo vamos a mencionar sobre todo en la azteca, el uso de amuletos. El uso de esto de, bueno, ustedes no ven porque tengo, acá en el medio yo tengo colgado muchas hierbas, y esas hierbas, por ejemplo, en la puerta de mi estudio tengo colgada una rama de Artemisa con ajenjo, porque es la protectora de las puertas. Eso es un amuleto, protectora de las puertas. Los vascos cuelgan ramas de laurel en las ventanas de su casa para evitar que un rayo impacte sobre sus cosechas, sobre sus hogares y genere fatalidades. Estos son amuletos simbólicos, ¿no? Ellos, bueno, el laurel representado por el dios trueno, pero también aparece, bueno, Artemisa como protectora de las puertas porque protege la puerta del inframundo. Bueno, esto también es algo que se usa mucho en los aztecas, que son los amuletos herbarios. Astrobotánicos. Amuletos astrobotánicos relacionados a los astros y a los botánicos. Por ejemplo, tenemos el Xoloxochitl para el corazón, que tiene una protección de Venus, por ejemplo. O el árbol, la flor, yo tengo un vivo hablando de la flor del Día de los Muertos, tiene una relación simbólica importante y no puede faltar en la ceremonia de los días de todos los santos, de todos los muertos. Vamos a los incas andinos ahora, seguimos en las hermosas Américas. Y después nos vamos a ir para otro lado, vamos a volver para otro lado. Tenemos 1200, 1530 después de Cristo, en los Andes, Perú, Bolivia, ya nos estamos acercando los incas andinos. Nosotros en el norte tenemos cultura andina, no llegaron los incas, pero tenemos una cultura andina, que tiene una integración astrológica y herbolaria, es una astronomía agraria, que los celtas también la tenían. Lo que pasa es que yo traté de ser lo más específica posible en este vivo de en qué cosas se destacaban más con la astroherbolaria. Y si no encontraba nada muy directo por los escritos, vamos a relacionarlos a su cultura, porque estamos hablando de culturas que transmitieron vía oral. Y solamente nos puede quedar un registro en cómo trataron sus tierras, qué alimentos comían y en qué momento del año los cultivaban. Tenemos que hacer una lectura más sobre la tierra y no tanto sobre el libro. Tenían una astronomía agraria integrada con la medicina, los incas andinos. Su calendario solar lunar guiaba la recolección de plantas sagradas. Las curaciones incluían ofrendas al sol, también a la luna, a las constelaciones animales, y junto a esto era el preparado de los brebajes de hierbas. La creencia de que todo está conectado, y no, todo está conectado, que ahora tengo que fumarme que en una película con bichos azules me vengan a decir que ay, qué lindo, está todo conectado. Discúlpame, ¿por qué me ponen un bicho azul si esto es parte de nuestros nativos? ¿Por qué tengo que verlo? ¿Por qué mis hijas tienen que aprender de estos seres que parecen extraterrestres, que en realidad no es más que cualquier nativo de toda la región americana, su conexión con la Tierra? Está todo bien con Avatar, pero me ofende que le pongan espejito de colores a cosas que son mágicas de por sí. No hace falta que me vendan el relato. Si ya de por sí
Porque me enseñen a los pibes, hagan una buena historia nativa donde los pibes puedan conocer seres como ellos, con su color de piel, con sus manos, con su misma forma. He dicho. Y eso me encanta el cine. Yo en realidad soy estudiante de cine. Bueno, creencia de que todo está conectado, que cualquier desequilibrio en la salud, cualquier desequilibrio que nos pasaba y causaba la enfermedad tenía que ver con un desequilibrio astral. Esto creían, esto creen los incas andinos. El reequilibrarnos en la salud también es una conexión astral y por eso es necesario mediante rituales herbales y determinadas hierbas restablecen la salud pensando en los astros. El centro de culto más importante para los incas andinos, que es el Machu Picchu, está alineado astronómicamente y era el lugar donde se hacían los rituales sanadores y también los rituales al sol, a la luna y a sus deidades. Con mucho miedo, porque las adversidades del clima, el hambre da miedo, las catástrofes naturales dan miedo. Y nosotros tenemos ahora una explicación geográfica, la explicación que nos puede dar un meteorólogo, la explicación que nos puede dar un ambientalista, pero pensemos en ellos que eran mucho más divertidos y lo pensaban con los dioses. Bueno, divertidos fue como medio zaraza, pero quiero decir que le ponían mucho más, tenía más sabor la vida, ¿no? Ni hablar las comidas. Mundo islámico medieval. Nos vamos a la cultura islámica. Gracias. Nos vamos a la cultura islámica que es muy rica en conocimientos herbales. Botánica oculta en el Renacimiento, en muchos escritos de muchos alquimistas conocidos como Agripa, como Nicolás Culpeper, grandes astrónomos que tuvieron acceso a escritos árabes, a escritos islámicos, y hay mucha información herbal de estas culturas milenarias y lo hicieron con mucha sapiencia. Tenían técnicas muy avanzadas para el resto del mundo, pero estaban dentro de su cultura y no se revelaban, salvo, como mencionaba antes, dentro de las conquistas y después la globalización de las especias, nos empezamos a enterar un poquito de cómo ellos veneran el mundo herbal botánico en general. Porque uno dice herbal, pero cuando digo herbal estoy incluyendo especies, estoy incluyendo árboles, estoy incluyendo botánicos en general. Esto es el 800 y el 1400 después de Cristo. Tenemos al Medio Oriente y también tenemos Andalucía, estamos en esa zona. Estamos en el medioevo, pleno medioevo islámico. Era muy alta su integración astrología herbolaria. La astrología estaba estrechamente ligada a la medicina clásica. Grandes médicos dio el mundo árabe en la antigüedad. Se habla del primer gran médico que nace de la cultura arábica. Se enseñaba en madrazas, las madrazas enseñaban. Y también los médicos árabes cronometraban tratamientos según los astros. Medicina y astros en el islamismo medieval estaban muy relacionados. Hacían horóscopos natales, la famosa carta natal, sus orígenes en el medioevo islámico. Y también de cumbita. Eran hierbas que correspondían a planetas en la farmacopea. Hay un planteo dentro del Islam y dentro de la cultura ancestral islámica de la farmacopea. Son los padres en algún aspecto de la farmacopea. Por ejemplo, el ajo estaba relacionado a Marte, según escritos islámicos. También aparece la rosa relacionada a Venus, según otros escritos islámicos. Ellos escribieron mucho, sí que tuvieron muchas escrituras. Gracias por todas esas rosas hermosas, gracias. Produjeron tratados especializados de astro y medicina y transmitieron ellos los conocimientos a Europa y a la Europa latina, que es la que después coloniza las Américas. Entonces tenemos una cuna arábica fuerte que atraviesa el mapa y llega a las Américas. Nosotros tenemos conocimientos de resinas y lo tenemos dentro, la quema de la salvia para el chamán americano,
viene de los conocimientos islámicos medievales y anteriores. Porque uno dice medievales porque fue el momento de las escrituras, pero esos conocimientos son mucho anteriores. Mucho, mucho, mucho. Se respetó hace 2000 años atrás el traspaso de vía oral y ya se trabajaba la escritura. Los árabes tenían los papiros, que es una manera de hacer papel entrelazando una planta específica. El Líbano y todo eso aparecen fuerte. Vamos a cambiar de hoja completamente y nos vamos a meter a la cultura herbal que más conocemos en la modernidad, en las que yo les conté que ahora estoy investigando con nuestra querida Hildegarda, que es la Europa cristiana, que es la Edad Media, y que se escribió mucho de las hierbas, pero acá empiezan a aparecer conceptos que antes no existían. Las hierbas brujas, las hierbas malas, la invocación de la maldad mediante los botánicos. Justo hoy vi que tenía en YouTube un comentario de una persona que me decía que quería que yo haga un video sobre hierbas venenosas. Primero, no tengo ganas de perder mi sueldo, que es mediante la monetización, y yo sé que es peligroso hablar sobre preparados tóxicos. Tengo un taller que es botánica oculta, que sí tocó la temática porque es un pasaje del libro. Se tocan aproximadamente 10 plantas venenosas, entre ellas el estramonio, la mandrágora, la veladona, aparecen muchas. Sus usos, los opioides hoy son la base de la medicina y también podrían haber sido considerados plantas venenosas o tóxicas, mejor dicho. La dosis es todo, hay plantas que matan y en dosis mínimas, como la datura, en dosis mínimas sanan. Hay una planta que es como una campanita, creo que es datura, pero es de la familia de la datura, muchas gracias. Es de la familia de la datura, pero no tengo muy en claro el nombre ahora. Y esa flor, en dosis mínimas, sirve para tratar problemas cardíacos. Me paso de la dosis y me para el corazón. Paracelso decía que la dosis es todo. Por algo, hoy si uno va a estudiar a la Facultad de Medicina toxicología, le dicen te presento a Paracelso. Pero obviamente que le presentan a Paracelso en la parte química y no los escritos de los astros, las hierbas y los elementales. Igual si son alumnos, por favor, vayan hacia ello, que es hermoso y es parte de su literatura y de sus investigaciones y de su conexión con el mundo herbal. Él tenía una parte médica y una parte fantástica. Fantástico con todo el sentido de la palabra. Lo fantástico es lo que incluye seres de todos los planos y de todas las naturalezas, ¿no? Los seres fantásticos. Estamos en la Edad Media, muy complicado este momento para el mundo herbal en el sentido de que aparece el malo, lo negativo. Aparece la censura, ya que todos curen, que todos puertas adentro tengan sus propios remedios. No me vengan con los laboratorios y todo, que eso es un concepto muy moderno y lo avalo. He trabajado 13 años en el ámbito sanitario, medicinal, laboratístico. Trabajé 13 años en una universidad donde se generaba el choque entre el mundo de los laboratorios y los médicos y he visto todo tipo de aberraciones y de cuestiones muy poco éticas. Por eso estoy acá, porque la verdad que cuando ves eso decís, esto no tiene nada que ver conmigo. Conocí igual gente muy, muy, muy valorable. Pero cuando empieza la censura, aparece la culpa, aparece el señalar, aparece la persecución, entonces el mundo herbal se volvió complicado. Lo que es la integración a astrología y herbolaria sigue siendo muy alta en el medioevo, a pesar que ya hay una intención de evangelizar y considerar que hay muchos dioses o considerar el politeísmo, considerar que uno es capaz de ir por sobre la ley divina y sanar a alguien, era complicado. Los médicos tenían que estar bendecidos y ellos eran instrumento de la obra de Dios. Que a ningún médico se le ocurra trabajar con las magias ocultas, como lo hizo Paracelso y fue considerado hereje. Agripa, ni hablar.
Agripa fue expulsado mucho antes que Paracelso, es previo a Paracelso Agripa, no coinciden en tiempo, a pesar de que Paracelso se considera un discípulo de él. Cornelio Agripa. Sus escritos son exquisitos. He intentado hacer vivos hablando de los escritos de Agripa. Me los pongo a leer y no los mira ni Magoya porque son textos muy duros. Hasta a mí me cuesta leerlos. Son muy barrocos, muy bla, 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 bla. Y capaz que si lo querés sintetizar, habla de que la magia está en la naturaleza y que el hombre, la mujer, puede trabajar y romper las leyes divinas para trabajar su propia magia. Imagínense en un monje diciendo eso, te vas del Santo Evangelio. Medicina monástica, universitaria con fuerte componente astrológico en el momento de la Edad Media. El Renacimiento viene a separar lo que es medicina de esoterismo. Estamos previo a ese quiebre. Que ese quiebre lo da la tecnología. Que aparezca el microscopio hace que desaparezcan las larvas astrales del mundo energético, porque la explicación es, che, no, es un bichito microscópico que entra en el cuerpo y te destroza. Antes, como ese bichito que no se sabía que existía, era un ser puro, toma agua de determinado río, ese río trae las fuerzas del diablo y esa persona muere. Hoy la explicación es, che, no tomes esa agua porque viene contaminada. Hay un tipo de plancton que te rompe el intestino, o hay una bacteria de la carne podrida de algún bicho y te rompe por dentro. Bueno, ahora lo entendemos, pero imagínense antes del microscopio. Recuerden que los médicos aprendieron a lavarse las manos a principios del 1900. Antes recibían un bebé con la misma mano que hacían una autopsia y se iba todo al corno. O sea que no hace mucho que estamos avispados. La medicina monástica universitaria, fuente componente astrológico, diagrama del hombre zodiacal, acá se perfecciona el hombre zodiacal, la mujer zodiacal, el cuerpo humano zodiacal, como les contaba antes, que lo trae Galeno, que es lo que a los que les gusta la astrología significa qué signo zodiacal está relacionado con qué parte del cuerpo. Aparecen textos médicos que guiaban con recetas herbales en el medioevo. Tenemos a la hermosa Hildegarda. Yo quiero empezar a hacer las recetas de Hildegarda. Lo que me caga es que muchas plantas que pertenecen a Alemania, Suiza y todo, no las consigo acá. Tengo otras hermosas hierbas con que trabajar, pero son otras recetas, o sea, tiene otra mística. Y si quiero trabajar y jugar un ratito con la mística de Hildegarda, se me complica. Las sangrías, hoy completamente prohibidas, que era lo que les mencionaba antes. Si una persona tenía exceso de humor sanguíneo, te lo traduzco a lo moderno, tenía la presión alta, se le hacía cortes en determinados órganos para purgar la sangre, o sea, el médico te hacía poner el brazo y te hacía un corte y te desangraba controladamente. Entonces, depende de la cantidad de sangre que perdías, tu cuerpo se equilibraba. ¿Sí? Eso hoy está prohibido, pero yo participé hace 3 años de un congreso de medicina cuando todavía trabajaba en la universidad, donde horrorizados contaban que en determinados pueblos se seguía efectuando. Sobre todo pueblos acá en América que tienen altas inmigraciones europeas. Aparece una regla en el medioevo dentro de la astrología y la herbolaria. No cures si no le consultás a las estrellas. Hipócrates, padre de la medicina, sus libros siguen siendo material médico para médicos. Hipócrates decía, no hay buen médico que no sepa de astronomía. Esto quería decir que en los principios de la medicina era muy importante conocer el cielo. ¿Sí? Así que cuando alguien venga a decirte todo eso zaraza, decirle disculpame, que no lo sepamos leer nosotros o que por arriba entendamos que Escorpio tiene que ver con la gente media loquita y Aries con la fogosa y nos quedemos con la parte de arriba del tremendo océano que hay abajo es una cosa, pero la astrología y la astronomía fueron parte de los inicios hasta la actualidad de la medicina.
Esto lo tenemos que explicar nosotros en Occidente. Andá a decirle a un médico chino, pero que lo tiene clarísimo el médico chino. Los orientales esta discusión ni entra. Ni los árabes, ni los chinos, ni los hindúes entran en esto de tener que estar justificando si los astros sí, los astros no para la medicina. Pero bueno, yo soy occidental, tengo una cultura europea occidental, entonces estamos todo el tiempo justificándonos a los que nos gusta esto. Aparecen los herbarios medievales, que es la base de todo lo que a mí me gusta. Ya yo tengo, ahora cuando pueda montar los muebles, no saben la cantidad de frascos que tengo acá arriba, la cantidad de cosas que preparo constantemente que están relacionadas a la herbolaria medieval. Si ustedes siguen páginas de brujería tradicional o de las famosas brujitas verdes, es todo herbolaria medieval. Los herbarios medievales, obviamente, citan a sus astros regentes. Vamos a dar un ejemplo. Salerno enseñaba la recolección de hierbas en ciertas constelaciones y aparece la astrología médica, que es practicada incluso por cirujanos y era aceptada socialmente. Eso, señores, era el medioevo. No se coman el cuento solamente de la Santa Inquisición. El medioevo fue muy rico para la práctica herbolaria astrológica. La Santa Inquisición fue esto del final de la historia. No hagan activismo por todo. El medioevo nos dio grandes personas, grandes libros que se siguen respetando hasta el día de hoy. Y terminamos con algo que yo amo, que es el Renacimiento. Lo amo porque el Renacimiento es tan exquisito. No me canso de leer literatura. O sea, me doy cuenta que conozco... Ay, me acaban de sancionar. Esperen que voy a corno. ¿Por qué? ¿Quién se enojó con lo que dije? No sean así. Bien. Bien. No se enojen por lo que digo. Estamos hablando de historia. ¡Ay! Se me bajó el celular solo y va a seguir bajando. Basta. Quien se haya ofendido. Si está acá en presencia o está virtual. Termino con la Europa renacentista. Bueno, muy alta. Inicialmente es el traspaso, es el momento bisagra entre el medioevo y el renacimiento. Momento bisagra importantísimo. El renacimiento, a medida que va avanzando, aparece el microscopio, aparece el telescopio, aparece un montón de explicación científica que eclipsa completamente los conceptos de la magia. Luego declina hacia el siglo XVII, obviamente, donde aparecen otros escritores. Ya vamos a hablar igual de magia contemporánea, ¿sí? Que aparece la aromaterapia, aparece la integración del yoga al mundo occidental. Ya vamos a llegar en algún vivo tranquilamente, igual siempre relacionado a las hierbas. Por favor, no me pidan que no hable si no está relacionado a las hierbas o a la filosofía de deidades que se las relacionen con hierbas, porque no toco otros temas. Es el apogeo de la astroherbolaria con humanistas alquimistas como Paracelso, como Ficino, como Agripa. Ellos integran la magia astrológica en curación. Se publican los herbarios astrológicos muy populares. Esto lo hace Nicolás Culpeper, un genio. Algunos decían que era un charlatán. Yo lo banco, me encantan sus escritos. En el siglo XVII aún se usaban cartas astrales para el diagnóstico. Y después, cuando pasa el 1700, la medicina ilustrada abandonó oficialmente la astrología y solamente quedó vigente en el ámbito tradicional, popular y folclórico, hasta hoy en día. Espero que les haya gustado el vivo. Perdón por esto último que pasó, que se me cayó la cámara. Eso seguramente lo voy a sacar para cuando suba el material grabado. Los espero hoy a la noche seguramente, o mañana también, mañana a las 10 de la mañana también. Se viene el domingo una luna nueva en Capricornio, se viene la primer luna nueva del año 2026. Aquellos que practican el wiccanismo y el paganismo herbal
Es su primer luna negra para poder hacer todos los trabajos herbales necesarios. Vamos a hablar de esto, así que los espero. Les mando un beso enorme. A todos los que me dieron cositas les agradezco. Ahora me los pongo a seguir. Y está haciendo 38 grados en Buenos Aires. Yo atrás mío, esto es agua. Tengo un ventilador, espero que no les haya interrumpido el audio. Y les agradezco un montón. Nos vemos la próxima.